Buen día, mi nombre es Alejandro Garza Ortiz, soy alumno de primer grado de la secundaria técnica número 27, profesor Francisco A. de Icaza, y el día de hoy voy a exponer mi proyecto final del primer trimestre de la materia de matemáticas, impartida por el profesor Néstor Torres. En este proyecto final expondré 3 temas. El primero es cómo ordenar decimales aplicando el zoom. El segundo tema es suma y resta de números decimales y fracciones. Y por último, expondré el tema de suma y resta de números positivos y negativos. En este primer tema, que es el de ordenar decimales aplicando el zoom, para entender cómo ordenar decimales, primero tenemos que saber cómo se compone un número, es decir, las posiciones decimales, los enteros, décimas, centésimas, milésimas, etc. Como podemos apreciar en la imagen, los enteros se ubican del lado izquierdo del punto y pueden ser compuestos ya sea de una unidad, decena, centena, etc. Hacia el lado derecho del punto podemos observar que un espacio después del punto se encuentran las décimas. Las centésimas se encuentran en los 2 espacios después del punto y las milésimas 3 espacios después del punto. Para poder ubicar números decimales es necesario hacer una recta numérica, que no es más que una línea en la cual se suelen graficar los números enteros como puntos que están separados por una distancia uniforme, tal como la que observamos en la imagen. Para ubicar un decimal dentro de estos 2 puntos, por ejemplo el 0.7, haríamos lo siguiente. Trazamos la recta del 0 al 1, dividiéndola en partes iguales, y te estarás preguntando, ¿en cuántas partes hay que dividir la recta? Pues en este caso hay que dividirla en 10 partes iguales, agregando los decimales que hay entre el 0 y el 1 para dentro de este espacio ubicar el decimal que queremos encontrar, en este caso el 0.7. En este segundo ejemplo tendremos que ubicar el 0.46 aplicando el zoom, y para hacerlo tenemos que saber entre qué decimales se encuentra. En este caso el 0.46 se encuentra entre el 0.4 y 0.5. Para aplicar el zoom, trazamos una segunda recta donde el primer punto sería 0.4 o 0.40 y el otro punto sería el 0.50. Al igual que en el ejemplo anterior, trazamos los 10 espacios iguales entre cada punto agregando las centésimas que hay entre estos dos decimales, y así podremos identificar dónde se ubica el 0.46. Observemos otro ejemplo, en donde ubicaremos 0.852 milésimas. Para ello haremos nuevamente una recta trazando las 10 décimas que se encuentran entre el 0 y el 1. Y así podemos identificar que el número que buscamos está entre el 0.8 y el 0.9. Hacemos el zoom trazando una nueva recta para identificar las centésimas, y así observaremos que el número que buscamos está entre el 0.85 y el 0.86. Volvemos a aplicar el zoom trazando una nueva recta que dividiremos en otros 10 espacios iguales, ubicando así las milésimas que hay entre estos dos últimos puntos para poder detectar así en dónde se ubica el 0.852. Y con este ejemplo concluiría el primer tema de este proyecto final. A continuación, daré inicio al segundo tema de este proyecto, que es suma y resta de números decimales y fracciones. Para iniciar con este tema, es necesario recordar cómo se componen los números enteros y decimales. Así que, como se explicó en el tema anterior, observamos que los números enteros se ubican del lado izquierdo del punto y pueden componerse de unidades, decenas, centenas, etc. Hacia el lado derecho, un espacio después del punto, se encuentran las décimas. Las centésimas se encuentran 2 espacios después del punto y las milésimas se encuentran 3 espacios después del punto. Dicho esto, podemos comenzar ahora sí con el segundo tema. Primero, veamos la suma y resta de números decimales. Sumar y restar decimales es como hacer sumas y restas comunes y corrientes de números enteros. Es decir, comenzamos siempre a sumar o restar del lado derecho hacia el lado izquierdo, con la diferencia de que en este caso no sumaremos o restaremos números enteros, sino números decimales. Ahora explicaré la suma y resta de fracciones. En estos ejemplos observamos una suma y una resta de 2 fracciones en donde ambas tienen el mismo denominador. En este ejemplo, lo único que tienes que hacer es sumar o restar los numeradores, y los denominadores pasan exactamente igual al resultado final.
Por ejemplo, 3 octavos más 4 octavos. El denominador pasa igual y solo se sumarían los numeradores y el resultado sería 7 octavos. Ahora pasemos a la resta de 4 sextos menos 3 sextos. De nuevo tenemos el mismo denominador, el cual pasa tal cual está el resultado y procedemos a restar solamente los numeradores, es decir, menos 3, que nos daría a 1, quedando así como resultado final un sexto. Ahora pasamos a la suma y resta de fracciones con diferente denominador. En el primer ejemplo nos indica que tenemos que sumar un tercio más 2 cuartos, pero como las fracciones tienen diferente denominador, hay que llevar a cabo un proceso que nos haga tener un común denominador. Así que procedemos a multiplicar los denominadores de ambas fracciones para tener un común denominador, que en este caso será el 12. Recordemos que los paréntesis indican que hay que hacer multiplicación. Al realizar la conversión de la fracción para poder tener el mismo denominador, por ende tenemos que obtener la equivalencia de los numeradores, así que procedemos a multiplicar el numerador de la primera fracción, es decir, el 1, por el denominador de la segunda fracción, es decir, el 4. Y procedemos a hacer lo mismo con el segundo numerador, lo multiplicamos en este caso por el denominador de la primera fracción, así nos quedaría de la siguiente manera. Una vez realizada la multiplicación, realizamos la suma y el resultado sería 10 doceavos, el cual si queremos podemos simplificar, pero más adelante veremos esa parte. Ahora realizaremos una resta de fracciones. Al igual que en la operación anterior, tenemos que sacar un común denominador, multiplicando ambos denominadores, es decir, el 9 por 8, dando como común denominador el 72. Después obtenemos la equivalencia de los numeradores multiplicando el 7 por 8 y el 3 por 9, con la diferencia de que en este caso el resultado de estas multiplicaciones no se sumará, sino que se restará, obteniendo así nuestro resultado final, que en este caso es 29,72. A continuación, aprenderemos cómo simplificar una fracción. La simplificación de fracciones no es más que reducir una fracción a su mínima expresión. En este ejemplo, observamos una suma de fracciones con igual denominador, cuyo resultado nos da 40/60. Para simplificar esta fracción tenemos que encontrar un número que pueda dividir tanto el numerador como el denominador. En este caso sacamos la mitad de ambos números dividiéndolos entre 2 y nos quedaría 20/30. Pero esta fracción puede simplificarse aún más, así que volvimos a sacar la mitad y nos quedarían 10/15. En este caso, como el numerador es un número par y el denominador impar, no podemos sacarle la mitad, así que continuamos revisando si hay algún otro número que pueda dividir a ambos, llegando hasta el número 5. ¿Puede dividir al numerador y denominador dándonos un número exacto? En efecto, al dividir 10 entre 5 y 15 entre 5, obtenemos la siguiente fracción, 2 tercios, la cual ya no se puede simplificar más, por lo que con eso obtenemos la mínima expresión de 40/60, que es 2 terciavos. Ahora pasemos al último tema de mi presentación, que es suma y resta de números positivos y negativos. Primero les mostraré las características de los números positivos y negativos. Todos los números que existen tienen signo, ya que pueden ser positivos o negativos. El único número que no tiene signo es el 0, ya que es un número neutro, o sea que no tiene valor. Los números positivos los representamos con el signo de más y a los negativos con el signo de menos. Todo número tiene su gemelo pero contrario. Por ejemplo, más 1, el contrario de más 1 es menos 1. Más 8, su contrario menos 8. Menos 2, su contrario es más 2. Y menos 4, su contrario es más 4. El número que no tenga signo de antemano sabemos que es positivo. En una recta numérica, los números positivos se encuentran a la derecha del 0 y los negativos a la izquierda, tal como la imagen que podemos ver en pantalla. Valor absoluto. Podemos explicar el valor absoluto como la distancia que existe entre el número positivo, negativo y el 0, o como el valor que tiene cualquier número sin tomar en cuenta su signo. Por ejemplo, menos 3 es igual a 3, más 3 es igual a 3, más 10 igual a 10, menos 10 igual a 10, menos 7 es igual a 7 y más 8 es igual a 8. Ahora observemos algunos ejemplos de sumas y restas de números positivos y negativos. Primero realizamos suma de números positivos con positivos. Del lado izquierdo tenemos 5 más 4, que es igual a 9. Si no hay ningún signo acompañado de alguno de los números, significa que todos son positivos. Del lado derecho te explica sumar de otra forma. La operación de la derecha es lo mismo que la operación de la izquierda, pero se muestra de esta forma para poder ubicarnos en la recta. Recordemos que los números positivos se encuentran a la derecha del 0 y los negativos a la izquierda.
Así que nos posicionamos en el más 5 y la siguiente instrucción me indica que sumaré más 4. Así que avanzamos 4 espacios hacia la derecha. Positivo el número, llegando así al 9. Ahora pasemos a la suma de números negativos. Como podemos observar, en el ejemplo tenemos menos 3 más menos 5. Y tal vez te estarás preguntando, ¿por qué da menos 5? Pero no te preocupes, enseguida lo vamos a ver. Utilicemos una recta y hagamos lo siguiente. Como nuestro primer número es negativo, y si recordamos, los números negativos siempre están a la izquierda del 0. Me voy a posicionar en el 3 negativo o menos 3. En la siguiente instrucción me dice que voy a sumarle 2, pero el 2 está acompañado de un signo negativo. Por lo tanto, esto me indica que voy a agregarle esos dos espacios avanzando hacia la izquierda. Por eso el resultado final es menos 5. A continuación tenemos la suma de números positivos con negativos. Y como ejemplo tenemos la siguiente operación, menos 4 más 7. Así que para entenderla mejor vamos a utilizar nuevamente la recta numérica. La primera instrucción me dice que tengo un 4 negativo o menos 4. Así que me voy a posicionar en la recta en el menos 4. Después me indica que voy a sumar 7 y como sabemos los números que nos acompañan de algún signo son positivos. Así que en este caso sumaremos 7 positivo, por lo que partiendo del menos 4 voy a saltar 7 espacios a la derecha, porque hacia esta dirección se encuentran los números positivos. Así que empezamos a ir contando, llegando así al número 3 positivo, ya que se encuentra del lado derecho del 0. Ahora pasemos a las restas. Primero veamos la resta de números con el mismo signo. En este ejemplo, 1 menos 6 positivo. El 1 no tiene signo, así que eso nos indica que es positivo. El signo de menos es de la operación como tal y no del 6, de tal forma que el 6 ya lleva su símbolo y lo pongo entre paréntesis para no confundirnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando vamos a trabajar la resta, yo les recomiendo que la trabajemos de la siguiente manera. De tal forma que si nosotros nos encontramos este menos, vamos a hacer en nuestra cabeza lo siguiente. 1 menos 6 positivo. Para esto recordemos que vimos los números gemelos contrarios. Así que decimos, ¿cuál es el contrario de más 6? Es menos 6. De tal forma que el resultado nos va a quedar 1 menos 6. Si se fijan, lo que hice fue ampliar la operación original para que quede más claro lo que tenemos aquí. Así que ahora en esta operación, este signo negativo sí pertenece al 6, mientras que el 1 tiene signo positivo. Así que tenemos dos números con diferente signo, por lo que procedemos a restar. Pero como al 1 no le podemos restar 6, decimos que 6 menos 1 es igual a 5, dejándole al resultado final el signo del número con mayor valor absoluto, de tal forma que el resultado final sería menos 5. Ahora revisemos la operación anterior en la recta numérica. Como en los ejemplos anteriores, me voy a posicionar en el 1 positivo y la siguiente instrucción me dice que voy a saltar 6 espacios y este signo me va a indicar para dónde saltaré, a la izquierda o a la derecha. Como el signo es negativo, recordemos que los negativos están a la izquierda, significa que vamos a saltar 6 espacios a la izquierda, de tal forma que llegamos al menos 5. Así que pudimos resolver esta operación despejando y poniendo los signos, y también con la recta numérica, dos formas que nos permiten corroborar nuestro resultado final. Enseguida observamos una resta de dos números negativos, menos 2 y menos 6. Pero en este caso tenemos un signo negativo en la operación y el signo negativo en el número 6. Y cuando tenemos dos signos negativos juntos, este pasa a convertirse en un signo positivo, por lo que ahora nos quedaría menos 2 más 6. Pareciera que es una suma y ya conocemos el procedimiento. ¿Por qué? Porque tenemos dos signos diferentes y cuando son dos signos diferentes se tiene que restar. De tal forma que en mi mente le resto 2 a 6 y esto me da como resultado 4. Pero en el resultado recordemos que el signo va a ser del número que tenga mayor valor absoluto. En este caso es el 6. Entonces, como el 6 tiene el mayor valor absoluto, el resultado sería más 4. Ahora pasemos a ver este ejemplo en la recta numérica. Primero nos ubicamos en el menos 2, que es el primer número que me da la operación. Después me dice que voy a saltar 6 espacios, pero como les había comentado, cuando tenemos dos signos negativos juntos, este pasa a convertirse en un signo positivo. Entonces, esto quiere decir que voy a saltar 6 espacios a la derecha, porque el signo es positivo y empiezo a contar hasta llegar a mi resultado final, que es 4 positivo.
Hagamos un ejemplo más, 4 negativo menos 3. Observemos que este signo de menos no corresponde al 3, sino que es el signo de resta correspondiente a la operación. Así que el 3 vendría a ser un número positivo, en este caso, más 3. El detalle aquí es que el signo de la operación es negativo y el del número 3 es positivo. Y tenemos que recordar que cuando tenemos signos contrarios, ese se convierte en negativo. Por lo tanto, la operación quedaría como 4 negativo menos 3. Y como ahora tanto el 4 como el 3 tienen signos negativos, entonces lo que se hace no es una resta, sino una suma de ambos números, por lo que el resultado sería igual a 7. Pero sería un resultado negativo, porque el 4 y el 3 son negativos. Ahora vamos a ver este ejemplo en la recta. Primero ubico el menos 4, después tenemos en la operación un menos 3 positivo, pero como tenemos signos contrarios, decimos que el gemelo contrario de 3 positivo es menos 3. Entonces salto 3 espacios hacia la izquierda, llegando hacia nuestro resultado final que es menos 7. En parte eso sería todo, espero que les haya servido mi presentación y ojalá haya podido resolver algunas de sus dudas.